Tintoretto, alegoría de la fidelidad. Folk and Art Museum, Harvard University, Cambridge, Massachusetts. Donativo de Mr. Samuel Sachs en memoria de Samuel Sachs. Óleo sobre tela 110 por 104 centímetros. Tintoretto se llamaba en realidad Jacopo Robusti y nació en Venecia en 1518. El nombre de Tintoretto procede del oficio de su padre, Battista Robusti, que fue tintorero. Tintoretto afirmó que había estudiado con Tiziano, pero no pudo haber estado mucho tiempo en el taller de este. Es obvio que Tintoretto estudió los dibujos de Miguel Ángel, muchos de los cuales estaban expuestos en su propio estudio. En el año 1545 se estableció por su cuenta, y en 1547 había terminado obras como Apolo y Marcias y La Última Cena en San Marcuola. Tintoretto alcanzó la fama en 1548 con Faustina de Viscovi. Sus hijos Domenico y Marco y su hija Marietta trabajaron en su gigantesco taller, realizando ampliaciones de las pinturas de Tintoretto y también sus propias variantes de las composiciones de su padre. Tintoretto trabajó para Venecia y también tuvo una extensa relación con la Scuola di San Rocco, así como con muchas otras fraternidades religiosas con las que contrató y realizó muchas pinturas. Tintoretto fue uno de los pintores más enérgicos y prolíficos que han vivido y produjo una cantidad increíble de obras antes de su muerte, en Venecia, el año 1594. Los grandes artistas, Tiziano, Tintoretto y el Veronés, representan la síntesis del desarrollo, la práctica y la culminación de la pintura veneciana en el siglo XVI. Incluso la pintura de nuestro siglo, especialmente en sus tendencias expresionistas, puede ser relacionada con esos venecianos en la manera como utiliza la pintura al óleo. Tintoretto tenía una mano extraordinariamente dotada y una pincelada exuberante. Su energía no conocía límites y produjo una cantidad enorme de obras, probablemente más que cualquier otro pintor importante en la historia del arte. El drama puro y las vidas de los dioses y las diosas, de los hombres y las mujeres, fueron las especialidades de Tintoretto. Sus figuras cruzan los lienzos con movimiento ondulante. El carácter violento y tumultuoso de sus pinturas es un reflejo de su temperamento único. Tintoretto pintó cuadros que parecen tener centenares de figuras arremolinadas en el espacio. Su Paraíso, tal vez el más grande y ambicioso cuadro que existe, mide 9 por 21 metros, cubre toda una enorme pared en el Palacio de los Dogos. El método de trabajo de Tintoretto consistía en montar un escenario en miniatura con pequeñas figuritas, menudos muñecos de cera realizados por artistas italianos, de acuerdo con los dibujos facilitados por Tintoretto. El escenario en miniatura era iluminado de modo experimental e ingenioso, lo que justifica las múltiples fuentes luminosas que aparecen en muchas de sus pinturas. Alegoría de la fidelidad indica claramente la afición de Tintoretto por el movimiento rápido. La figura esbozada cruza diagonalmente el lienzo, mientras gran parte de la pintura de base, de color siena, es dejada intacta para conseguir la armonía pictórica. El Veronés, las bodas de Caná, 1562-1563, Museo del Louvre, París. Óleo sobre tela, 660 por 990 centímetros. Paolo Cagliari nació en Verona hacia 1528 y adoptó el nombre de Il Veronese por su ciudad de origen. Su padre, Gabriel, fue escultor y el primer maestro de El Veronés. Posteriormente, este estudió con un tío, Antonio Badile, cuya hija, Elena, se casaría con el Veronés en 1565. El pintor estudió también con Giovanni Carotto. Viajó después hasta Castelfranco, Vicenza y Siena. En 1552, el Veronés pintó una Tentación de San Antonio para la Catedral de Mantua. El Veronés llegó a Venecia en 1555, ya con una reputación artística. Permaneció allí hasta su muerte, exceptuados unos cuantos viajes breves. El Veronés dedicó buena parte de su carrera artística a retratar el espíritu y las costumbres de las ocasiones festivas, tales como las bodas de lujo y los gigantescos banquetes. Tenía una habilidad especial en este sentido y realizó con éxito varios lienzos enormes de gran riqueza decorativa. El Veronés prosiguió su enorme producción de pinturas, incluida la nueva decoración del Palacio de los Dogos, hasta 1585. Falleció 3 años más tarde, a los 60 años de edad. El Veronés era un mago de la luz y del color.
Retrató la Venecia de los edificios espléndidos, de las telas preciosas y de las figuras soberbiamente ataviadas, de vivos colores, en actitudes nobles y a veces caprichosas. El Veronés tenía una despierta imaginación y el boato y el lujo le fascinaban. Cuando se le encargó que pintara episodios sagrados de las escrituras, tales como la Anunciación y la Cena en Emaús, los situó en escenarios de esplendor palaciego, en lugar de los tradicionalmente sosegados y reflexivos. Los decorados a gran escala del Veronés fueron la culminación de la tradición veneciana de pintura costumbrista. Enfatizó las posibilidades pictóricas por encima de cualquier otra consideración, a fin de poder exhibir orgullosamente su espléndida habilidad para reproducir sedas, satén, joyas, arquitectura, colores, movimiento, luz, etc. Es de venecianos como el Veronés que la tradición de la pintura al óleo de 5 siglos de antigüedad llega hasta nosotros. El Veronés se había imaginado, abrió una puerta que liberó posibilidades para la pintura que hasta entonces nunca se habían imaginado. Después del Veronés, la pintura nunca volvió a ser la misma. Esta es la medida de un gran artista. El Veronés fue conocido sobre todo por sus grandes pinturas decorativas, como las bodas de Caná, que originalmente fue pintada para el refectorio de San Giorgio Maggiore en 1562-63. Actualmente está en el Louvre. El Veronés utilizó este tema bíblico como pretexto para exaltar la espléndida atmósfera carnavalesca de la vida veneciana del siglo XVI. En el centro del cuadro, en primer término, 4 músicos tocan diversos instrumentos. Bassano toca la flauta, Tintoretto toca el laúd, el provecto Tiziano toca una viola y el propio Veronés maneja un violonchelo. Del Sarto, retrato de un escultor. National Gallery, Londres. Óleo sobre tela, 72 por 57 centímetros. Andrea del Sarto, hijo de un sastre, nació en 1486 en una pequeña comunidad de las afueras de Florencia. A los 7 años entró de aprendiz en casa de un joyero, pero no le gustó el oficio y pronto empezó a estudiar pintura a las órdenes de Gian Barile y de Piero di Cosimo. En 1508 se estableció como pintor junto con Francavicchio, sociedad que solo duró hasta 1513. Del Sarto fue muy protegido por la familia Servi, que alentaba a los jóvenes pintores. El primer encargo del Sarto fue un fresco en la iglesia de la Annunziata, en el que trabajó junto con Francavicchio. Entre 1502 y 1524 realizó frescos chiaroscuro para la iglesia de Scalzi. En algún momento, entre 1517 y 1518, se casó con Lucrecia del Fede, viuda con un hijo. Francisco I le invitó a trabajar en Fontainebleau en 1519, pero su esposa insistió para que regresara casi inmediatamente a Florencia, de modo que su trabajo en el castillo nunca llegó a terminarse. La villa de los Medici en Poggio fue su siguiente encargo importante. Trabajó allí con Francavicchio y con Pontormo. Otras obras importantes fueron los frescos en San Piero in Luco, a los que se dedicó durante 1524, año de epidemia. Muchos decorados interiores para los Servi y una pintura para el refectorio del convento de San Salvi del Sarto estaba en Florencia en 1530 cuando la epidemia azotó esa ciudad. Cayó víctima del azote y falleció a finales de septiembre de 1530. Andrea del Sarto, llamado a veces el pintor perfecto, recibió la fuerte influencia de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel. Su dibujo era impecable, su color hermoso, sus luces y sombras admirables, su composición bien equilibrada y adecuada, ya que no original. Además de sus muchas obras religiosas, pintó una serie de autorretratos, un encantador retrato de su esposa y el retrato de un escultor. Este último es hermoso y satisfactorio, vivo, sensitivo y lleno de expresión. El colorido es exquisitamente suave y difuso, la pose es natural, el carácter del modelo resulta evidente y la comprensión entre el artista y el modelo más que obvia. El hábil manejo de luces y sombras por el pintor nos muestra un hombre de renacimiento, tenso pero dominado, alerta pero soñador, uno de los primeros y mejores retratos psicológicos que se han pintado. Correggio. Santa Noche, Adoración de los Pastores, 1530. Stalische Kunstmuseum, Dresde, German Gallery, Alte Meister. Óleo sobre madera, 285 por 190 centímetros. Antonio Allegri nació hacia 1494, en Correggio, y obtuvo su nombre de su lugar de nacimiento.
Su familia, de origen campesino, había adquirido medios propios en el curso de unas pocas generaciones, hasta convertirse en terrateniente. Correggio estudió anatomía con su tío, Lorenzo Allegri, con el doctor Lombardi y con Francesco Bianchi. La ciudad de Correggio, situada cerca de Parma, en el norte de Italia, tenía su familia reinante y su pequeña corte. Verónica Gambara, que llegó a la ciudad de Correggio cuando Antonio aún era joven, le recomendó más tarde a su amiga Isabela d'Este, gran patrocinadora del arte en Mantua. Cuando en 1511 la epidemia asoló la ciudad de Correggio, Manfredo, el príncipe local, huyó a Mantua con la mayor parte de la nobleza y con el joven Correggio, quien permaneció en Mantua durante 2 años. Regresó a Correggio al extenderse la epidemia hasta Mantua y fue en su ciudad natal, hacia 1515, donde pintó su primera obra importante, la Madonna di San Francesco. En 1517 recibió el encargo de pintar una Madonna y el Niño, un retablo para la iglesia parroquial de Alpinea, en el distrito de Reggio. Al año siguiente, al encargársele la decoración de los apartamentos de la abadesa Giovanna di Piacenza en San Pablo, Parma, realizó para la pared del convento un fresco basado en el idilio de Diana. En 1520 regresó a su Correggio natal, donde se casó con Girolama Merlini. El matrimonio tuvo 4 hijos. En 1519 recibió de los benedictinos de Parma el importante encargo de pintar la cúpula de la nueva iglesia de San Juan Evangelista. Esta obra fue una de las pinturas más sorprendentes y originales de Correggio, quien falleció en 1534 a los 39 años de edad. Las grandes tradiciones de la pintura italiana de los primeros años del siglo XVI son las de Venecia y las del Alto Renacimiento en Florencia y Roma, con ciertos artistas tales como Miguel Ángel y Rafael, Giorgione y Tiziano. Pueden asociarse otros que en líneas generales pensaron del mismo modo y se expresaron con estilos comparables. La obra de Correggio evolucionó fuera de estas tradiciones. Sus composiciones religiosas muestran una piedad tierna y serena. Sus pinturas en cúpulas, que son únicas, combinan el estilo fantasista inventado por Mantegna con el concepto monumental posterior desarrollado por Miguel Ángel en el techo de su Capilla Sixtina. Correggio, mediante violentos escorzos que superaban todo lo que sus contemporáneos se habían aventurado a realizar, pudo conseguir una sensación única de flotabilidad en sus grandes pinturas en cúpulas. Correggio recibió la fuerte influencia de las calidades sfumato de Leonardo da Vinci y utilizó técnicas similares para suavizar las formas de sus propias pinturas. El uso repetido y pronunciado de sombras brumosas es la cualidad más característica de Correggio y la que más fama le ha dado. La Santa Noche o Adoración de los Pastores está considerada una de las mejores obras de Correggio. La pintura aquí reproducida es la porción Noche de un retablo de Noche y Día. La sección Día representa a San Jerónimo, encargado en 1522 por Alberto Brattoneri de Reggio. Fue colocado en la capilla familiar el año de 1530.